Lo que vamos a hacer en este momento es revisar un pasaje de la Escritura e ir respondiendo esta pregunta: ¿qué es adoración? Así es que si traes tu Biblia, abre tu Biblia en Juan capítulo 4, vamos a estar revisando un pasaje ahí, luego vamos a ir a otros pasajes. Pero yo quisiera, en un libro de teología encontré esta definición de adoración. Adoración es todo en la vida. Nuestra vida es un acto de adoración continua, y eso es cierto. Es que aquel que ha sido capturado por el amor de Dios, cautivado por Él, comprado por Él, ahora nuestra vida le pertenece a Él. Hay uno de los versículos, un versículo, bueno, los pastores tenemos muchos versículos favoritos, es la verdad. En 2 Corintios 5:17, muchos lo conocemos: en aquel que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Y es un versículo que conocí muy temprano en mi caminar en Cristo. Pero después descubrí dos atrás que están antes de ese versículo. El amor de Dios nos constriñe a pensar en una cosa: que si Él murió, entonces todos nosotros morimos. ¿Y para qué? Dice: para ya no vivir para nosotros, sino para vivir para Él. Adoración es eso, es un acto de adoración continua. Pero yo me di la tarea de buscar en un diccionario de la lengua española, qué es adoración. Y adoración es el acto de adorar. Y dije, gran ayuda, ¿no? Acto de adorar, ok. Pero luego me di a la tarea de buscar qué es adorar. Y adorar es reverenciar con sumo honor, respeto a un ser, considerándolo como cosa divina. Y dije, otra definición que aparece ahí en un diccionario normal dice: reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. Pero luego, ya sabes, en los diccionarios vienen respuestas más abajo y más simples. Y esta definición viene en el diccionario: amar con extremo, gustar de algo extremadamente. Me gustaban estas definiciones, ¿no? Adorar, amar en extremo, gustar de algo extremadamente. Y es que muchas veces así nos expresamos de cosas. Me encantó, ¿no? Y en esta ciudad puedes encontrar tantas cosas que te pueden encantar, ¿no? Si eres de aquí de la Ciudad de México, hay infinidad de helados, infinidad de paletas, infinidad de aguas por todos lados. Hay unas aguas muy cerca de mi casa, muy famosas, y la gente, o sea, se queda hasta en la banqueta, ya casi hasta en la calle. O sea, es un lugar donde venden aguas que tienes turno para agarras turno para poder que te den el agua. Y tiene un agua de coco, bueno, la amo en extremo. Me gusta, ¿no? Extremadamente. ¿Querrá decir eso que la adoro? Es que hay muchas cosas que mencionamos así, que nos impulsan a decir de esto. Me encanta cómo canta esta persona. Adoro. No, bueno, esto es para las chicas. Me encantan esos zapatos. No sé. ¿Sí se les da a las chicas eso, no? Aquellos que nos gustan los libros, ¿no? De repente dice: este libro está impresionante, me encanta este libro. Y nos expresamos de esa manera. Yo solo pongo eso en la mesa. ¿Será que estoy adorando eso? No. En una conversación que Jesús tiene con una mujer, la mujer samaritana, ahí en Juan 4, capítulo 4, en el versículo 22, de repente dice algo muy interesante Jesús. Jesús dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús dice esta frase. Es interesante: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Lo interesante es ver qué significa esto de saber. Saber se puede traducir, y en otras porciones de la Biblia se traduce como conocer. De hecho, en otras versiones de este mismo versículo lo dice así: nosotros adoramos lo que conocemos, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Sería posible adorar algo sin saber que estoy adorándolo? Adorar algo y no saber que lo estoy haciendo, ¿no? Adorar aquí en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 4, la palabra en el griego es proskuneo. Y es interesante poder ir al origen de la palabra. Está dividida en dos palabras: pros, que significa acercarse o ir hacia,
y cuneo, que significa perro. Y dices, qué raro, ¿no? Perro, ¿no? Y la idea de la palabra es que está dando como una ilustración. Y la ilustración es esta: lamer la mano de tu amo como lo hace un perro, ¿no? ¿Tienes perros? ¿No? Y llegas, estiras tu manita así y te empiezan a lamer la mano, ¿no? Es esa ilustración. Adorar significa eso. Adorar significa adular, agacharse, inclinarse, postrarse uno mismo en homenaje a alguien. Eso significa adorar. Entonces de repente Jesús dice aquí en Juan 4:24, ustedes se postran, se agachan, adulan voluntariamente aquello que no conocen. Le rinden homenaje a aquello que no conocen, lo que no saben. La palabra saber, conocer, es una palabra muy amplia y viene muchas veces en el Nuevo Testamento. Y hoy la vamos a ver en diferentes pasajes. Pero la palabra conocer me habla de ver, percibir, discernir, prestar atención, conocer o reconocer. En muchos versículos aparece esta palabra, pero aquí la está usando el Señor Jesús para diferenciar entre dos tipos de adoración. Una adoración a algo que no conoces, a algo que no sabes, a algo que no percibes, y la adoración que dice él que sí sabes qué es, que sí percibes, que sí logras ver, que sí logras reconocer. ¿Por qué dice Jesús esto? Por la pregunta que la mujer le hace. Esta mujer samaritana le hizo una pregunta acerca de la adoración y en unos momentos vamos a ver un poquito de su historia, pero Jesús le mostró que no tenía satisfacción y que si seguía bebiendo del agua que tenía enfrente iba a seguir teniendo sed. Y habla de esa insatisfacción que hay en todo ser humano. Pero también le mostró que la conoce, y la conoce muy bien. Y la conoce tan bien que sabe que está en pecado, ¿no? Y entonces esta mujer, en lugar de afrontar la revelación que acaba de tener, prefiere preguntar acerca de la adoración. Y se nos da muchas veces cuando estamos en pecado y de repente alguien nos guía hacia ese lado. De repente, bueno, pero ¿qué onda? La adoración tiene que ser ¿cómo? ¿No? Y esta mujer surgió con esa pregunta. Ella dice en el versículo 20, aquí en Juan 4, versículo 20, ella dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y es que en el versículo anterior ella dice: Señor, me parece que tú eres profeta, que hablas de parte de Dios, seguramente puedes solucionarme este conflicto que tengo. Se debe de adorar en el monte Gerizim, que era el monte donde adoraban los samaritanos, o en el monte en Jerusalén, en el monte de Sión, en Jerusalén. Ahí debemos de adorar. Ella no sabe ni a quién adorar, ni dónde adorar, ni cómo adorar. Y le parece que Jesús puede responder esta duda, porque puedes hablar de parte de Dios. De parte de Dios dime esto, y Jesús reconoce que Jesús puede responder esa duda, y él le dice: ustedes adoran lo que no conocen, sin conocimiento. Nosotros adoramos lo que conocemos, con un verdadero conocimiento a través de la revelación de la palabra de Dios. Y ahorita vamos a ver un poco más. Jesús le va a decir: la hora viene y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Durante estos 2 días queremos aprender a partir de la palabra de Dios lo que es un verdadero adorador. Un verdadero adorador necesita de su Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Un verdadero adorador necesita de su palabra, porque su palabra es verdad. Y queremos responder esas preguntas a través del tiempo de comunión y enseñanzas. ¿Cómo adorar? ¿Dónde adorar? ¿A quién adorar? ¿Por qué adorar? Pero para esto tenemos que ir hasta el principio de la Biblia, porque la Biblia está llena de este tema. Estamos estudiando los Salmos aquí en Semilla, y una y otra vez aparece David diciendo que está alabando a Dios, y muchas referencias hacia alabar a Dios, y la Biblia está llena de eso. Si en el Antiguo Testamento observamos lo que es la adoración, podemos encontrar un libro completo que habla acerca de cómo presentar sacrificios o ofrendas a Dios.
Pero tendríamos que ir mucho más atrás, al capítulo 4 de Génesis, donde encontramos a dos hermanos ofreciendo a Dios, trayendo una ofrenda a Dios. Está en Génesis 4, donde aparece el primer acto de adoración, un sacrificio a Dios, una ofrenda. Y dice en Génesis 4, verso 1 de esta manera: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué historia tan trágica para iniciar la Biblia, ¿no es así? Entonces de repente la primer familia y aparece el primer asesinato. Y justo después de un momento de adoración, Abel viene y trae una ofrenda de las ovejas. Caín viene y trae una ofrenda de fruto de la tierra. Y esto tiene que ver con que se dedican. Abel tenía ovejas y presentó esa oveja, y Caín era un labrador, dice el texto, y vino y trajo esto. Lo diferente de repente aparece cuando dice que, lo que no es diferente, ¿no? Dice que vio a Abel y su ofrenda, y vio a Caín y su ofrenda. Y esto me llama la atención y me da un principio inmediatamente. La adoración tiene que ver con nosotros y con nuestra persona, con nuestro corazón. Tiene que ver con nosotros. Y cuando Dios ve la ofrenda de Abel, no ve solamente la ofrenda. Y cuando ve la ofrenda de Caín, no ve solamente la ofrenda, lo ve a él y a la ofrenda, a él y a la ofrenda. Y de repente dices, bueno, cuando canto, el Señor solamente ve las notas que canto. Cuando toco, el Señor ve los acordes tan espectaculares que estoy tocando, o los acordes tan sencillos, ¿no?, que estoy usando. ¿Qué es lo que ve el Señor? Él ve la ofrenda y ve el corazón. Él ve la ofrenda y ve a la persona. Eso es lo que vio Dios. Y de repente existe una diferencia entonces. La diferencia está en que vio con agrado a Abel, pero no vio con agrado a Caín. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vio Dios? Ambos son sacrificios, ambos son ofrendas, y en el libro de Levítico ambos están instituidos por Dios para acercarse a Dios. Lo que vio fue el corazón, la forma en que lo presentaron, no solo lo que presentaron. Para Dios es tan importante la adoración porque ve lo que somos. Así es que tenemos que ir a un pasaje más adelante en Hebreos capítulo 11 para identificar qué es lo que vio Dios, cómo fue que Abel presentó su ofrenda y en qué se diferenció de la ofrenda de Caín. En Hebreos capítulo 11 versículo 4 dice: por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces ese asesinato, ese homicidio que aparece en Génesis 4, aún muerto Abel está hablándonos y nos está diciendo algo. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando él presentó su ofrenda, que fue agradable a Dios, la presentó, dice, por la fe. Por la fe, dice ahí. Ofreció un más excelente sacrificio que Caín. ¿Cuál es la diferencia? Abel lo presentó por la fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 nos dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces nos tenemos que preguntar una cosa: ¿qué era lo que Abel esperaba? ¿Qué era aquello lo cual
Abel tenía certeza de que iba a llegar en un momento aún cuando él no lo podía ver en ese momento. ¿Qué es lo que motivó a Abel a ofrecer a Dios? Tenía una certeza. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Abel tenía una certeza de que Dios haría algo y lo estaba esperando. Estaba convencido de algo que aún no veía. Entonces, ¿qué es lo que estaba esperando? Pues comenzamos nuestro relato en Génesis 4. Dices, no, en Juan 4. Ya me revolviste, Fermín. No, en Génesis 4 está el relato de Caín y Abel. Y Génesis 4 pues está antes del capítulo 1, el 2 y el 3. Bastante obvio, ¿verdad? En Génesis 1 Dios creó todas las cosas. Y creó todas las cosas bien. Increíble, al final dice, vio y todo era bueno. Todo era bueno. Pero después creó al hombre y entonces salió de su boca esto de no es bueno. ¿Qué no es bueno? Que el hombre esté solo. Y creó a la mujer, la sacó de la costilla de Adán. Entonces en el capítulo 1 presenta la creación del universo. Y es suficiente observar la creación para motivarnos a adorar a Dios. Es una de las razones que aparecen en Apocalipsis capítulo 4 de por qué están los ángeles postrándose delante de Dios, adorando a Dios, diciendo porque tú creaste todas las cosas y porque tú las sostienes y existen. No nada más las creó, las sostiene con su poder. Creación. Pero luego creó al hombre. Y lo creó al hombre en el capítulo 2. Vuelve a relatar cómo lo hace y lo pone en el huerto, en el jardín, en el Edén. Y el Edén es algo espectacular y maravilloso. Un lugar de comunión. Un lugar donde pueden estar con Dios. Que caminaban con Él, que platicaban con Él. Estaban en la presencia de Dios. Un lugar hermoso. Pero luego llega el capítulo 3 y en el capítulo 3 vemos la rebeldía de Dios, la rebeldía contra Dios del hombre, la desobediencia a Dios. Desobedecieron el único mandamiento que Dios les había dado. ¿Y cómo sucedió? Conoces un poco la historia. La serpiente que representa a Satanás, no solamente una serpiente, es la serpiente antigua, el dragón que aparece en Apocalipsis 12, puso en duda la bondad de Dios y puso en duda la palabra de Dios, y el hombre pecó y se dio cuenta que estaba desnudo y se cubrió con hojas de higuera y se escondió, y cuando escuchó que Dios estaba paseándose en el huerto teniendo comunión con Él, lo que hace el hombre, Adán y Eva, es esconderse de Dios. Tuvieron miedo y se escondieron. Cuando Dios los cuestiona, ¿dónde estás? Dice, oí que estabas aquí y tuve miedo y me escondí. Algo había pasado. El mandamiento de Dios era no comer de ese árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Porque si comían de ese fruto, ¿no?, iban a morir. Y morir me habla de separación. Y cuando Dios llega y pregunta ¿dónde estás? No es porque Dios no los encuentra. Sabe dónde están y sabe lo que han hecho. El hombre necesita saber dónde está frente a Dios. Y entonces ellos dicen, te escuché, tuve miedo, me escondí. Y al cuestionarlos, conoces también la historia. Adán le echa la culpa a la mujer. Dices, con razón entiendo por qué mi esposo me echa la culpa siempre, ¿no? Somos muy dados a echarle la culpa a alguien más. Pero incluso Adán lo que hace es echarle la culpa incluso a Dios. La mujer que tú me diste, ¿no? Y la mujer, cuando es cuestionada, dice, la serpiente me engañó. Y de repente Dios habla con la serpiente. En Génesis capítulo 3 aparece este pequeño versículo que me encanta la Biblia, como cuenta una gran historia. ¿Estás de acuerdo? Es una historia completa. No es una pequeña historia, es una gran historia. La historia de la redención del hombre. El hombre pecó y está separado de Dios y hay muerte. Y de repente aparece este versículo, Génesis 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Qué cosa tan extraña. Pero dice mucho. La serpiente le dice,
la mujer tendrá una simiente, un descendiente de la mujer. Y lo que va a hacer ese descendiente de la mujer es aplastarte la cabeza. En otra versión aparece esta frase: el descendiente de la mujer te aplastará la cabeza mientras tú solamente le morderás el talón. Y a partir de aquí se desprende la gran historia de redención. No que el hombre haya pecado y entonces tuvo que Dios hacer un plan B. La Biblia me dice que Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Dios quiere conquistar el corazón del hombre y lo hace enviando a un Mesías, un Redentor. Y aquí aparece y se vislumbra por primera vez que vendría a acabar con el imperio de la muerte en posesión del diablo, acabar con aquel que tenía el imperio de la muerte y poder librar de esclavitud a aquellos que están esclavos por el miedo a la muerte. Y Jesús vino a hacer esto. Pero la promesa que aparecía aquí es que ese descendiente de la mujer iba a ser mordido en el talón, en el calcañar. Iba a ser a través del sufrimiento que el Señor iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Jesucristo en la cruz sufrió la muerte, recibiendo el castigo por nuestros pecados. Y con su muerte venció a la muerte y trajo la vida. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Él es el Hijo de Dios. En la cruz venció y aquí está. Y de repente Abel se acerca con una ofrenda que la presenta por fe. Y entonces me pregunto, ¿qué sabía Abel para venir y presentar su ofrenda con fe de tal manera que agradó a Dios esa ofrenda? ¿Qué sabía Abel? Y no me puedo dejar de pensar en esto. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y yo me imagino muchas cosas alrededor de las historias de la Biblia. Y es que, imagínate estar en la presencia de Dios sin ninguna restricción, poder caminar con Él, hablar con Él, tener comunión con Él. Imagínate el Edén. Imagínate la relación que tenían Adán y Eva. Y que cuando nacen Abel y Caín, le cuentan eso. Es que era impresionante, era increíble, era maravilloso. La presencia de Dios, estar con Él, platicar con Él, caminar con Él, pasear con Él. Y de repente que Abel o Caín llegaran y dijeran: ¿y por qué no podemos ir? No podemos, por el pecado. ¿No? Dos querubines con una espada revolvente que les impedían al paso del árbol, ¿no?, de la vida, que si comían de ese fruto tendrían vida eterna. Hablar de eso y de repente decir: pero un día Él prometió que la simiente de la mujer acabaría con la serpiente, el Redentor. Entonces creo que Abel estaba presentando esa ofrenda no confiando en sí mismo, sino confiando en la promesa que Dios le hizo a sus padres. La palabra de Dios. No estaba confiando en sí mismo. Cuando ves a Caín, lo ves de una manera completamente distinta. ¿Estás de acuerdo? Caín presenta su ofrenda, no le agrada a Dios. Y me encanta porque cuando no le agrada a Dios, entonces sale lo que realmente Caín es. Y está enojado, ¿no? Y su semblante cambia. Y está tan furioso. Y Dios le advierte y le dice: espera, detente. Tú puedes enseñorearte del pecado. Pero él deja rienda suelta a su enojo, su frustración, llámelo como quieras, que llama a su hermano y lo mata. En Hebreos 11:6 dice una frase así: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Abel no estaba confiando en sí mismo, estaba confiando en la promesa que Dios había hecho, pero Caín estaba confiando en sí mismo. Pienso en esto. Salmo 51:16 dice: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y pienso que Abel vino con un corazón así, un corazón que no confía en sí mismo, sino que se humilla delante de Dios.
Por otro lado, creo que Caín vino con un corazón orgulloso y soberbio. Dios no solo ve lo que ofrezco, ve la manera y el corazón en que lo presento. Habemos muchos cantantes y músicos aquí, ¿es cierto? Habemos, como si yo cantara, ¿no? Dices, pues si cantas, no, rapeo, pero pues, para eso no se necesita afinación ni nada. Mateo 15, versículos 7 al 9, Jesús de repente dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. La adoración que busca Dios es una adoración que proviene e involucra el centro de nuestro ser, todo el corazón. Me hace pensar en esto. El primer mandamiento es: ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Involucra todo tu ser. Pero Jesús les dice: hipócritas, porque tu corazón está lejos de mí y solamente me quieres honrar con tus labios. Hay un pasaje en Isaías capítulo 1 que cuando la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención. En Isaías 1 verso 2 dice: oíd cielos y escuchad tierra. Y es Dios hablando y dice: crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Es la historia de Génesis capítulo 3, se rebelaron contra mí. Pero ahí Isaías está hablando de un pueblo que tenía todo un sistema para adorar a Dios. Y de repente pensar, se rebelaron contra mí, lo abandonaron. Nadie va al templo, pero no, claro que iban al templo. Y presentaban sacrificios y presentaban ofrendas, de las cuales Dios dice ahí en ese capítulo 1 que las ofrendas eran vanas. Incluso implica que Él siente asco de sus ofrendas, incluso que no las soporta. Imagínate que Dios de repente diga: no soporto cuando cantas. Ay, Dios mío. Cuando presentamos nuestra ofrenda, va nuestro corazón ahí. Abel vino con humildad, creyendo en la promesa. Me encanta Isaías 1 porque no solamente dice eso, sino continúa diciendo: pero venid a mí, venid luego, estemos a cuentas. Me encanta porque dice: déjalo de hacer lo malo y aprende a hacer lo bueno. Arrepentimiento. Dios está invitando a su pueblo a venir en esa actitud de humildad, de humillación, con un corazón contrito, humillado. Y entonces Dios promete: te voy a limpiar. Si tus pecados son rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana, como la nieve. Ok, un poco de ir hacia atrás. Sin fe es imposible agradar a Dios. Abel se acercó por la fe y presentó un mejor sacrificio que Caín. Volvamos a Juan capítulo 4. Mejores otras cosas más bonitas. Oh, no, tampoco va a ser bonito. Juan capítulo 4, estamos en la historia de la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? Le hizo la pregunta o le presentó esta cuestión: ¿dónde debemos de adorar? ¿A quién debemos de adorar? ¿Cómo debemos de adorar? Jesús dice: ustedes adoran lo que no saben, ¿no? Bueno, regresemos a la historia de dónde se genera. Jesús llega a Samaria porque va camino a Galilea. Y me encanta que dice: le era necesario pasar por Samaria. Jesús le era necesario pasar por ahí. Y cuando ves la escena que sucede, te das cuenta por qué era necesario. Cuando él llega al mediodía al pozo, está sentado ahí, cansado del camino. Sus discípulos van a buscar comida y Jesús se queda ahí y llega una mujer. Esta mujer, Juan capítulo 4 versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Los judíos tenían que darle la vuelta, o le daban la vuelta a Samaria para no cruzar por los pueblos de Samaria, porque no se trataban bien entre judíos y samaritanos. Entonces le era necesario pasar a Jesús por ahí. Y llega y rompe toda barrera cultural, toda barrera racial, por así decirlo, toda barrera de costumbre, porque le habla a una mujer y le dice: dame de beber. Me encanta pensar que Jesús ya está ahí.
y que Jesús comienza la conversación. Y cuando le dice eso, dame de beber, ella lo cuestiona, ¿cómo tú me pides de beber? Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Lo notaste? Checa. Jesús le dice, si conociereis el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús utilizó esa palabra. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Si tú supieras, si tú pudieras ver, si pudieras reconocer, si pones atención, Jesús está haciendo referencia a Él mismo. Él es el don de Dios, Él es el regalo de Dios a los hombres. ¿Y qué le dice? Bueno, tú estarías pidiéndole a Él y Él te daría agua viva, no de pozo, sino de una agua viva. Y agua viva hace referencia a agua que brota de la roca. Y me encanta porque parece que esta mujer no escucha lo que dice y no pone mucha atención, como que se le va, pues como a nosotros, ¿no? Muchas veces. Porque esta mujer lo que de repente dice es, pues ¿cómo puedes sacar agua? No tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿Eres acaso mayor que Jacob? No. Como si no pudiera percibir o entender lo que Jesús está diciendo. Jesús de repente dice agua viva, te daré agua viva, el don de Dios. Está hablando de cosas espirituales, pero ella está pensando en cosas terrenales y va a continuar así. Cuando Jesús escucha esa pregunta, entonces Jesús le responde así. Cualquiera que bebiere, estoy en el versículo 13, Juan 4:13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Si tú bebes de esto nuevamente, tendrás sed. Al principio dijimos, ¿cuántas veces no decimos, me encanta, ¿no? Me encanta, lo amo. Y hablábamos de helados y de aguas de fruta. Ahorita sería un increíble momento para una agua de coco fresca, ¿no? Okay. Conozco unas que me encantan, que las adoro. De repente quisiera que viéramos que esto está perfilándose hacia lo que estamos estudiando, adorar a Dios, ¿no? De repente Jesús pareciera que dice, si tú bebes de esta agua, si tú te enfocas en lo terrenal y en lo que te encanta, nunca te vas a saciar, nunca vas a tener saciedad. Si el Señor no es tu Dios y buscas cosas temporales y buscas en las cosas temporales lo que solo Dios te puede dar, vivirás insatisfecho todo el tiempo. Pero Jesús dice, pero si tú bebes del agua que yo te daré, si tú bebes del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás, sino será una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú bebes del agua que yo te daré vida, vida espiritual, vida nueva, vida eterna, una nueva vida. Y la mujer está perdida, igual que nosotros. La mujer está así, Señor, dame de esa agua, así ya no vengo aquí. Y había una razón por la cual ella no quería ir ahí. Lo dije al principio, no hice énfasis en eso, pero Jesús llegó ahí al mediodía. Y esta mujer está recogiendo agua al mediodía, en una hora completamente inusual. La gente no va por agua al mediodía ya pasó la mitad del día. Necesitas agua temprano. Pero no iba temprano porque había algo en su vida que le impedía ir a un lugar donde se iba a topar con todo el pueblo, porque todos iban a ese mismo pozo.
Entonces ella ve y dice, bueno, dame de esa agua y así ya no tengo que venir aquí. Me deshago de todo esto, de la lata de venir hasta acá y traer mi cántaro y venir al mediodía con este sol. La mujer como que se le pasa todo. Pero Jesús entonces dice así en Juan capítulo 4 verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, el que está en tu casa, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿no? Brujo. Wow, ¿me conoces? De repente dice Jesús algo, ve por tu marido, y dice, no tengo marido. Dices, pues 5 has tenido y a 4 se lo quitaste a alguien más seguramente, y el que está en tu casa es marido de alguien más, pero no es tu marido. Entonces Jesús no está hablando solamente de agua, ¿estás de acuerdo? Está hablando de algo mucho más profundo que ella no puede percibir porque ella no conoce, porque ella no sabe. Ustedes adoran lo que no saben. Lo que esta mujer tiene es un problema de adoración. Ese es el problema que tiene, un problema de adoración. ¿En dónde estaba su adoración? En el agua que no podía saciarla. Entonces nos sucede constantemente y es algo muy fácil de ver. Entonces, me encanta cómo Dios quiere utilizar cosas tan normales y tan del diario, ¿no? Como el agua. ¿Ya tomaste agua? Acuérdate que tienes que tomar 2 litros de agua al día para mantenerte hidratado. Pero bebes agua y de rato vuelves a tener sed. Y vas por más agua, pero vuelves a tener sed. ¿Te acuerdas del David como dice? Tengo sed de ti, Dios. Y luego dije hace rato que vivimos en una ciudad donde puedes encontrar 1000 paletas. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Pero paletas de todo, de gansito, de todo, lo que sea, ¿no? Hasta con alcohol. No que las esté promoviendo ni nada, pero hasta esas, ¿no? Y vas a un lugar y te ha pasado que vas a un lugar, lo pruebas y dices, wow, está delicioso. Le quieres decir a todo el mundo, ve, no manches, encontré los helados más impresionantes del planeta. Cuando lo llevas, ¿no? Él se deleita, pero tú es así como, me supo mejor la primera vez. Y entonces tienes que ir a buscar otros helados. Abrieron otros helados. ¿Y cómo se llaman? Pues la Pantera Azul, ¿no? O no sé qué, ¿no? Cualquier nombre es bueno para poner un helado. Y entonces vas a eso, si los pruebas, wow, está increíble. Pero luego vas otra vez y ya no te sabe tanto. Y vivimos en esa insatisfacción constante. Sorpresa para todos nosotros, es un problema de adoración. Es un problema de nuestro corazón. Y es un problema que Dios quiere que veas. Y espero que veamos y que no nos pasemos de largo. No vayas a venir conmigo al final a decirme, ¿cuáles paletas decía, pastor? ¿Están por aquí? Ve, trae a tu marido. Ve, trae a tu marido. Ven y tráeme tu corazón humillado y contrito, reconociendo que solamente yo te puedo dar una vida nueva. Ahora es interesante porque Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, pero luego dice, pero los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. No era suficiente saber. Y quizás podemos, todos los que estamos aquí, clasificarnos en 3 grupos distintos. Uno, los que adoran lo que no saben, y a lo mejor en este momento te estás dando cuenta que tu problema de insatisfacción constante y tu problema que te ha llevado a pecar, y pecar, son 5 maridos los que tuvo, ¿verdad? Es un problema de adoración. Estás adorando algo y ni siquiera te has dado cuenta. O quizás adoras lo que sabes.
Porque quizás has crecido en la iglesia y sabes, claro, Jesús, claro, sí, Génesis 4, mira, va a ir para allá, seguro va a decir esto, lo sabes. Pero Jesús dice esto: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Adorar, una nueva vida espiritual. Jesús dijo: yo soy la verdad. Una adoración en Cristo. El espíritu es el espíritu de verdad, una adoración en el espíritu. Su palabra es verdad, una adoración que surge de la revelación en su palabra, de lo mismo que Abel confiaba. Porque Abel no está confiando en otra cosa, sino en aquel en quien tú tienes que confiar. Y poder acercarte a Dios con tu confianza puesta en el Señor. La mujer salió de ahí. Pasó ella de decir, me parece que eres un profeta, a de repente le dice en el versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, el prometido, la promesa. Sé que va a venir el Cristo, el Mesías. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, ¿qué cosa? Jesús le dijo, ¿qué? ¿Me ayudas a decirlo? Yo soy el que habla contigo. Jesús se presenta. Y ahí está. Cuando ella sale de ahí, dice que dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Me encanta la escena. La mujer sale de ahí, de un lugar al que fue a cierta hora para no ver a nadie y poder regresar sin que nadie le dijera nada. Y de repente deja el cántaro, ya no es necesario el cántaro, y va a la ciudad. Y me llama la atención que dice, y dijo a los hombres, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no? Y probablemente varios de ahí dicen, nosotros también sabemos lo que has hecho. O sea, de que fama tienes. O sea, ¿no será este el Cristo? Y no sé si logras observar y notar que esta mujer está diciendo, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho y me ha ofrecido esa agua que salte para vida eterna, que me ha prometido saciarme completamente, que me ha ofrecido una vida espiritual con la cual puedo adorar, ser un verdadero adorador. No solamente sabe lo que he hecho, no solamente me dijo lo que he hecho, no me rechazó. Esta mujer fue allá para decirles estas cosas porque encontró aquello que fue creada para adorar, el Cristo. Aquello por lo cual Abel vino y presentó su ofrenda, el Cristo. En el versículo 42 de este mismo capítulo dice que cuando ellos escucharon, muchos creyeron por la palabra que la mujer dijo, pero vinieron a Jesús y le rogaron que se quedara y se quedó allí 2 días. El verso 41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído. ¿Y qué dice? ¿Y qué? Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Pasó esta mujer de no saber a conocer, a percibir, a entender. Él es el Cristo. Él es el que me puede saciar, Él es el que puede perdonar mis pecados y darme vida eterna. Y pasó esto a estos mismos hombres. Qué maravilla que alguien llegue contigo y te diga,
he visto tu testimonio, he visto lo que Dios ha hecho en tu vida, pero ya no creo solamente por lo que tú me dijiste, ahora yo sé. ¿Conoces? ¿Sabes? Porque Dios quiere que seas un verdadero adorador, un adorador en espíritu y en verdad. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Muchos de nosotros recordamos el momento en que tú llegaste a nuestras vidas. Lograste lo que los golpes, el dolor, la vergüenza nunca logró en nuestras vidas, enseñarnos nuestra condición. Y lo lograste en un momento. Señor, llegaste a nuestras vidas, escuchamos tu palabra, Señor, nos diste fe y creímos. Y como esa mujer samaritana, Señor, ahí, Señor, no entendíamos, no sabíamos, pero tú en tu misericordia, Señor, te revelaste a nuestras vidas. Señor, aquellos que estamos aquí, Señor, y te conocemos, estamos aquí gracias a tu gracia, a tu amor, a tu misericordia. No estamos aquí porque logramos entenderlo nosotros o porque somos inteligentes o por nuestros méritos, Señor. Estamos aquí por tus méritos, por lo que tú hiciste en esa cruz. Porque tú venciste, porque tú aplastaste la cabeza de la serpiente. Señor, tú has venido para ofrecernos vida eterna, una vida nueva. Señor, te pido por aquellos que están insatisfechos y están aquí, Señor. Por aquellos que incluso estando en un equipo de ministerio, equipo de adoración, están insatisfechos, están buscando más y más y más. Señor, muéstrales cómo tú les dices, Señor, que seguirán teniendo sed hasta que beban del agua que tú ofreces. Señor, te pido que ellos puedan venir a ti con un corazón contrito y humillado y recibir el agua que tú ofreces, Señor. Te pido por aquellos que aún sabiendo, Señor, necesitan una revelación de ti, Señor. Necesitan un encuentro contigo. Necesitan que tú llegues, Señor, y les muestres lo que realmente son y lo que tú realmente eres. Que así como esta mujer samaritana pueda llegar a decir, es el Cristo, el Mesías, la promesa. Señor, tú has hecho todo para que nosotros seamos adoradores en verdad. Nada hemos podido hacer nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Señor, sigue enseñándonos, que podamos seguir meditando en estos temas todavía en el resto de esta noche, Señor, y el día de mañana. Nos enseñe, Señor, y tengamos una revelación de ti, Señor. Que tú, Señor, te manifiestes a nuestras vidas. De tal manera que regresemos, Señor, transformados por tu Espíritu, Señor, sedientos de ti, Señor, no de ninguna otra cosa, completos, satisfechos. Que dejemos el cántaro, dejemos la guitarra, el piano, la batería, nuestra voz incluso, y te adoremos a ti, Señor, y que tú seas el todo en nuestras vidas, Señor. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Te adoramos, te alabamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús.